Ahora mismo, mientras cae la noche sobre Europa Occidental y las luces de las casas se encienden una a una, hay un dato que no debería dejar dormir a nadie. El domingo 8 de marzo, a las 18:55, una roca del espacio atravesó la atmósfera sobre 6 países, se fragmentó sobre Alemania y uno de sus pedazos perforó el techo de una vivienda habitada. No es una metáfora, no es una recreación, no es una escena de cine. Es un impacto real, fechado, medido, filmado desde múltiples ángulos y confirmado por autoridades, bomberos, policía, observadores astronómicos y redes especializadas de monitoreo del cielo. Lo que los científicos han encontrado en las últimas horas es una secuencia inquietante. Un objeto natural, de hasta varios metros de diámetro antes de romperse, cruzó una de las regiones más densamente pobladas y más infraestructuradas de Europa sin que nadie pudiera advertirlo con antelación. 6 segundos, solo 6. Ese fue el tiempo visible de la entrada atmosférica. 6 segundos para cruzar Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y Alemania con un resplandor tan intenso que cientos de teléfonos móviles, cámaras de tablero y sistemas automáticos del cielo pudieron registrar su trayectoria completa. 6 segundos entre la ignorancia total y el daño físico dentro de un dormitorio. La imagen central de este episodio tiene una violencia primitiva, una familia en el interior de su casa, un barrio residencial tranquilo. Tejas, vigas, yeso, una habitación cerrada, la falsa promesa de seguridad doméstica. Y entonces, desde una altitud en la que los aviones comerciales ya no vuelan y donde el aire empieza a actuar como un muro invisible, una roca cósmica llega a velocidad hipersónica, sobrecalienta su superficie, desarrolla una presión dinámica brutal, se fisura, se desintegra parcialmente y envía fragmentos endurecidos contra el suelo. El mayor fragmento conocido abrió un agujero del tamaño de un balón de fútbol en el tejado de una vivienda del distrito de Goulz, en Koblenz, a orillas del Mosela. Atravesó las tejas, rompió la cubierta, entró en un dormitorio. Los residentes estaban en casa, no estaban en esa habitación. 2 paredes, quizá un pasillo, quizá apenas unos metros, separaron una anécdota periodística de una tragedia mortal. La cronología importa. Importa porque cada segundo revela la fragilidad exacta del sistema. A las 18:55 hora local, el meteoroide entra sobre Europa Occidental desde el suroeste hacia el noreste. Las cámaras de la red European All Sky 7 capturan la trayectoria. Observadores a pie de calle levantan la vista. Conductores frenan y graban desde autopistas. Personas en balcones creen ver primero una bengala, después un proyectil, luego una cola ardiente imposible. Algunos describen un destello blanco verdoso. Otros hablan de un trazo naranja, de chispas, de un cuerpo que cambia de brillo antes de desaparecer. Esa variación de luminosidad no es estética, es física. Te indica tensión estructural, ablación acelerada, pérdida de masa, fractura. El meteoroide no cae como una piedra de montaña, se convierte en un cuerpo comprimido por una onda de choque propia, envuelto en plasma, con capas externas arrancadas a miles de grados. La energía cinética se transforma de forma violenta en calor, luz y fragmentación. Durante aproximadamente 6 segundos, el objeto permanece visible. 6 segundos parecen insignificantes en una conversación. En la dinámica de entrada atmosférica, son una eternidad. En ese intervalo, el cuerpo recorre cientos de kilómetros de cielo, cruza fronteras que para la geología no significan nada y para la civilización significan todo, y deja tras de sí un rastro óptico que en tiempo real nadie logra interpretar por completo. Porque una cosa es ver un fuego en el cielo y otra muy distinta comprender qué tipo de amenaza encierra. A cierta altitud, cuando la presión del aire se vuelve insoportable para un cuerpo ya debilitado por la ablación, el meteoroide se rompe. No explota como un artefacto humano, se desgarra por carga aerodinámica. La carcasa mineral cede. Los fragmentos siguen trayectorias divergentes. Los más pequeños desaceleran antes. Los más densos y compactos conservan más velocidad terminal. Entonces empieza la lluvia invisible, el paso de un fenómeno astronómico a un problema de protección civil. Algunos testigos reportaron un estruendo escuchado desde el suelo. Eso también encaja. Un bólido suficientemente energético puede producir un boom sónico o detonaciones acústicas cuando las ondas de presión llegan a superficie con retraso respecto a la luz. Primero se ve, luego, si se está en la zona adecuada, se oye. Esa separación temporal entre el relámpago y el sonido es uno de los detalles que suelen marcar los eventos verdaderamente serios. Lo que al ojo humano parece un espectáculo fugaz suele ser, en realidad, una liberación de energía distribuida a gran altura, una negociación brutal entre la materia extraterrestre y la envoltura gaseosa del planeta. Poco después, en el interior de la vivienda alcanzada, se recuperan fragmentos centimétricos. Policía y bomberos llegan, aseguran la zona y confirman que no existe un peligro adicional inmediato. Pero la geografía del suceso no termina en una sola casa.
Comienzan a llegar reportes de cubiertas dañadas desde otras áreas, entre ellas las alturas del Hansruck y la región de Eifel, ambas dentro de Renania-Palatinado. Y ahí aparece el concepto que convierte el incidente en algo mucho mayor que un impacto puntual: el campo de dispersión, la Strunfield. Un campo de dispersión es la huella terrestre de una fragmentación atmosférica. No es un punto, sino una banda. No es un accidente aislado, sino un patrón físico sobre kilómetros de terreno. Cada trozo recuperado permite reconstruir masa, resistencia, altura de ruptura, ángulo de entrada, velocidad residual y finalmente la órbita que ese objeto siguió antes de encontrarse con la Tierra. Lo que los científicos han encontrado en el comportamiento de este evento es precisamente eso: la firma de un cuerpo lo bastante grande como para sobrevivir parcialmente a la atmósfera y lo bastante desafortunado como para depositar restos en una franja habitada. La Agencia Espacial Europea, a través de su equipo de defensa planetaria, confirmó al día siguiente una estimación que cambia por completo la escala mental del episodio. El objeto original medía hasta unos pocos metros de diámetro. Unos pocos metros. Dicho así, puede parecer modesto. En dinámica de impacto atmosférico ya no lo es. Un cuerpo de esa categoría entra en el rango de eventos que pueden producir bolos de fuego excepcionales, detonaciones a gran altura y caída de meteoritos con capacidad de atravesar techos, parabrisas, cobertizos o estructuras ligeras. Objetos de ese tamaño alcanzan la Tierra con una frecuencia que puede ir de semanas a años, pero casi siempre se consumen sobre océanos, desiertos, montañas vacías o regiones donde nadie mira hacia arriba en el instante preciso. La estadística global suaviza el miedo. El mapa poblacional lo vuelve insoportable. Y aquí está la parte más inquietante del análisis. El objeto no fue detectado antes de entrar en la atmósfera. Ninguno de los grandes programas telescópicos de vigilancia lo vio venir con tiempo útil. No hubo alerta anticipada, no hubo margen, no hubo ventana operativa para avisar a la población, cerrar espacios, despejar zonas, ni siquiera para publicar una nota científica previa. La razón, según la propia agencia, fue geométrica. El meteoroide se aproximó desde una zona del cielo iluminada por el crepúsculo, una región donde la luz solar degrada o directamente anula la capacidad de observación óptica. En otras palabras, llegó desde un ángulo en el que la humanidad es parcialmente ciega. El planeta posee redes de vigilancia, catálogos de objetos cercanos, protocolos de defensa planetaria y telescopios que rastrean la oscuridad. Pero cuando una roca entra por el lado equivocado del resplandor solar, toda esa arquitectura puede quedarse mirando al sitio exacto donde ya no sirve de nada. Solo 11 objetos naturales en toda la historia del monitoreo moderno han sido detectados antes de impactar o entrar en la atmósfera terrestre. 11. Ese número no describe un éxito tecnológico, describe una limitación estructural. Miles y miles de cuerpos pequeños han llegado sin cita previa. La mayoría no causan daño, es cierto. La mayoría mueren lejos de nosotros. Pero esa mayoría estadística no protege una sola casa concreta, no protege un dormitorio concreto, no protege a una familia concreta a las 18:55 de un domingo de marzo. La civilización moderna vive sostenida por redes eléctricas, estaciones de tren, bases de datos, radares, satélites, seguros, planes de emergencia, normativas de construcción y comunicación instantánea. Sin embargo, frente a un fragmento de roca de origen asteroidal de apenas unos metros, basta un vector de aproximación favorable para que el primer aviso sea el sonido de las tejas rompiéndose. Hay además una segunda capa de tensión que convierte este episodio en una radiografía brutal del presente, la interpretación inicial del fenómeno desde tierra. El bólido apareció sobre una región saturada de instalaciones militares. En Renania-Palatinado se concentran bases aéreas, nodos logísticos y presencia militar suficiente como para que, cuando un objeto luminoso cruza el cielo, seguido de un destello y posible estampido, la mente colectiva no piense primero en meteorítica, sino en armamento. Testigos en la zona llamaron a la policía. Las autoridades consultaron con la policía militar en Ramstein. La respuesta fue clara: no había indicios de incidente relacionado con la seguridad ni con actividad militar. Después, la Oficina Regional de Fuego y Protección Civil reafirmó que el fenómeno no guardaba relación con operaciones castrenses. Pero ese intervalo entre la observación y la aclaración oficial importa. Importa porque revela lo que somos, una especie que, al mirar un fuego súbito en el cielo, ya no teme solo a la naturaleza, sino también a su propia capacidad de destruirse. En el análisis geofísico profundo, este tipo de eventos recuerdan una verdad incómoda. La atmósfera no es un escudo perfecto, es un filtro. Detiene muchísimo, no lo detiene todo.
y lo que no detiene, lo transforma. Un meteoroide de composición probablemente condrítica, procedente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, puede pasar millones o miles de millones de años orbitando en silencio hasta que una resonancia gravitacional, una colisión previa o una perturbación orbital lo empujan a una trayectoria de intersección con la Tierra. Luego, en cuestión de segundos, toda esa historia cósmica termina convertida en polvo mineral sobre una cama, un agujero en un tejado y una muestra de laboratorio dentro de una bolsa de evidencia. 4.000 millones de años comprimidos en un impacto doméstico. La palabra condrita puede sonar técnica, pero contiene una potencia narrativa extraordinaria. Si la clasificación preliminar se confirma, los fragmentos recogidos pertenecerán al material más común y más primitivo del sistema solar rocoso. Son rocas que preservan información de las primeras fases de agregación planetaria, de los procesos ocurridos cuando el Sol era joven y los planetesimales chocaban, se fundían, se recomponían. En cada centímetro de una de esas piezas puede haber microestructuras más antiguas que cualquier océano terrestre, más antiguas que cualquier cadena montañosa actual, más antiguas que toda la historia de la vida compleja. Y sin embargo, la primera lectura pública del evento no fue científica, sino doméstica. Un techo perforado, una familia a salvo por pura contingencia espacial. La distancia entre el laboratorio y el salón de una casa nunca había sido tan corta. Alemania tiene antecedentes meteoríticos, pero no muchos con esta combinación de visibilidad, dispersión, daño material y densidad humana alrededor. En 2002, el célebre Neuschwanstein cayó cerca de la frontera germano-austríaca y terminó en terreno abierto. En abril de 2023, un meteorito de apenas unos centímetros perforó el tejado de una vivienda en Schleswig-Holstein. Pero lo de Koblenz se mueve en otra escala. Múltiples reportes de daños, una trayectoria captada en media Europa, casi 3.000 observadores volcando informes en sistemas internacionales y la sospecha de un campo de dispersión repartido por kilómetros de paisaje. No fue un guijarro aislado, fue la parte sobreviviente de un cuerpo multímetro que detonó sobre uno de los corredores humanos más poblados del continente. Ahora mismo, mientras inspeccionan techos, jardines, carreteras secundarias y campos húmedos de Renania-Palatinado, hay una pregunta suspendida sobre todo el episodio. ¿Qué habría pasado si el fragmento mayor hubiera caído 2 habitaciones más a la izquierda? Esa pregunta no es sensacionalismo, es análisis de riesgo. La probabilidad de que un meteorito cause daños a edificios es extremadamente baja a escala global, quizá 2 a 5 veces por año en todo el planeta según algunas estimaciones. Pero la distribución del riesgo no se siente en todo el planeta, se siente en el punto de impacto, allí donde la improbabilidad estadística deja de ser consuelo y se convierte en coordenada. Allí donde un domingo ordinario se divide para siempre en un antes y un después. Y aquí empiezan a resonar los ecos del pasado, porque cada vez que la Tierra recuerda que sigue inmersa en un entorno dinámico de fragmentos, cometas, asteroides y desechos naturales del origen del sistema solar, la reacción humana recorre el mismo arco: fascinación, negación, reducción mediática y olvido. Pasó con los grandes bólidos históricos documentados en Europa, pasó con los meteoritos que dejaron cráteres en tiempos remotos, pasó con las explosiones atmosféricas que sacudieron regiones enteras antes de la era satelital. Primero se mira al cielo, después se cuentan ventanas rotas, luego se recogen piedras, más tarde llegan los informes científicos, y finalmente, cuando las noticias se enfrían, regresa la ficción tranquilizadora de que fue un caso excepcional, un accidente sin mensaje, un espectáculo extraño sin lección estratégica. Pero sí hay lección, y es profunda. La Tierra no está aislada. La estabilidad de nuestra vida cotidiana depende de capas de protección incompletas: la atmósfera, la estadística, la geografía y la suerte. La atmósfera puede vaporizar objetos pequeños, pero deja pasar fragmentos. La estadística nos dice que es raro, pero no nos dice dónde caerá lo raro. La geografía desvía muchos impactos a lugares vacíos, pero no todos, y la suerte, por definición, no puede planificarse. La familia de Koblenz no sobrevivió gracias a una alarma temprana, no gracias a un protocolo planetario, no gracias a una evacuación ordenada. Sobrevivió porque en el minuto exacto del impacto estaba en otra habitación. Eso es lo que convierte este episodio en algo mucho más perturbador que una curiosidad astronómica. Es una demostración controlada, casi quirúrgica, de hasta qué punto la normalidad depende de variables invisibles. Un objeto que nadie detectó, una trayectoria que nadie podía interrumpir, una fragmentación que repartió restos sobre tejados y campos, un dormitorio vacío. Eso es todo lo que separó una noticia fascinante de un expediente forense. Y mientras los especialistas calculan órbitas inversas, comparan vídeos, triangulan ángulos de cámara y buscan más fragmentos en la hierba, una conclusión empieza a endurecerse como piedra enfriada.
La próxima roca ya viene en camino. No sabemos su nombre, no sabemos su tamaño, no sabemos su fecha. Puede que tampoco la veamos. Y cuando aparezca, como tantas veces en la historia del planeta, el primer aviso podría volver a ser una luz imposible rasgando el cielo, seguida por un sonido tardío, seco, brutal. El sonido de algo antiguo entrando en nuestro presente con una precisión que ningún mapa humano puede negociar. Los ecos del pasado no son una ornamentación narrativa, son el archivo de advertencias que la especie humana prefiere revisar solo después del impacto. Mucho antes de que existieran cámaras All-Sky, sensores automáticos o catálogos orbitales, la Tierra ya recibía visitas violentas desde el espacio. En 1492, en Alsacia, una piedra cayó cerca de Ensisheim y dejó un cráter visible ante testigos que no tenían lenguaje científico para describir lo que habían visto, pero sí suficiente miedo para comprender que el cielo podía golpear el suelo. Durante siglos, muchos de esos episodios fueron absorbidos por la superstición, el folclore o la incredulidad académica. La propia idea de que las piedras pudieran caer del cielo fue ridiculizada durante generaciones. Y sin embargo, seguían cayendo. Siempre han seguido cayendo. La diferencia es que ahora las filmamos en alta definición, las triangulamos con software y las clasificamos con espectrometría. El mecanismo no ha cambiado, solo ha cambiado nuestra capacidad de medirlo. El riesgo sigue siendo ancestral. Después vinieron los grandes recordatorios modernos. Tunguska, 1908. Una explosión atmosférica en Siberia arrasó millones de árboles sobre una extensión gigantesca, sin dejar un cráter clásico que calmara la intuición humana con una forma simple. Lo que ocurrió allí fue más perturbador. El aire mismo se convirtió en martillo. La onda de choque hizo el trabajo que en la imaginación popular siempre hace el impacto directo. Décadas más tarde, en 2013, Chelyabinsk mostró a la era digital una versión más cercana de esa amenaza. Un objeto de apenas unas decenas de metros entró sobre Rusia, generó una bola de fuego deslumbrante y una onda expansiva que reventó cristales en una ciudad llena de escuelas, oficinas y viviendas. Más de 1000 personas resultaron heridas, la mayoría no por el objeto celeste en sí, sino por la fragilidad humana frente a la energía liberada. Ventanas convertidas en cuchillas, marcos proyectados hacia el interior, personas acercándose a mirar después del destello justo antes de que llegara el golpe de presión. Esa es una lección que nunca termina de aprenderse. El peligro no termina cuando la luz desaparece, a veces empieza entonces. Y sin necesidad de viajar a escalas apocalípticas, la historia reciente está llena de impactos menores que revelan una pauta cruel. La materia extraterrestre casi siempre entra en la vida humana por los lugares más íntimos. Un cobertizo perforado, el capó de un coche, el tejado de una casa, un salón, un dormitorio. En Alabama, en 1954, Ann Hodges dormía en su sofá cuando un meteorito atravesó el techo, rebotó en una radio y la golpeó. Sobrevivió, pero quedó marcada para siempre por haber sido, de forma comprobada, una de las pocas personas alcanzadas directamente por un objeto caído del cielo. En esos episodios, la estadística se vuelve personal. Ya no se habla de frecuencia anual, ni de diámetros, ni de órbitas resonantes. Se habla de un cuerpo, una habitación y una trayectoria imposible que aún así ocurrió. Ese es el punto de contacto más perturbador con lo sucedido en Kublins. Porque detrás del análisis orbital, detrás de los mapas del campo de dispersión y detrás del entusiasmo legítimo de los investigadores que esperan recuperar material primitivo del sistema solar, hay una escena doméstica que debería quedar grabada con precisión quirúrgica. Una familia dentro de su vivienda un domingo por la tarde. Tal vez una televisión encendida en la habitación contigua. Tal vez una conversación banal, una cena por preparar, un mensaje en el móvil, una rutina repetida cientos de veces sin recordar después ningún detalle. Y entonces, sin aviso, un objeto de origen asteroidal, expulsado de la tranquilidad del cinturón entre Marte y Júpiter, por procesos que comenzaron muchísimo antes de la aparición de los mamíferos, completa su viaje exactamente sobre esa casa. No cae en un descampado, no cae en una cantera, no cae en un bosque vacío, cae donde vivimos. Eso es lo que rompe la ilusión psicológica. No fue en algún lugar, fue en el espacio reservado a la vida privada, al descanso, a la idea de refugio. Los científicos que analizarán los fragmentos hablarán de litologías, de corteza de fusión, de metal disperso, de sulfuros, de textura condrítica, de relaciones isotópicas y de velocidades de enfriamiento. Y tendrán razón, porque cada gramo de ese material vale como registro de las condiciones iniciales del sistema solar. Pero para la familia afectada, el primer dato fue otro. El ruido, el golpe, la visión del agujero,
el polvo suspendido, la comprensión retardada de que el techo no había fallado por fatiga ni por viento, sino porque algo venido del exterior del planeta había decidido terminar su viaje en su dormitorio. Los desastres naturales tienen esa doble dimensión insoportable. Para el laboratorio son información. Para quien los vive, son ruptura biográfica. Después llegan las consecuencias menos cinematográficas y más estructurales. La inspección del inmueble, la evaluación de daños, la retirada de material roto, la posible filtración de agua si llueve, las compañías de seguros tratando de encajar un caso casi absurdo dentro de formularios pensados para granizo, incendio, inundación o caída de ramas. Los peritos decidiendo qué parte del daño es estructural y qué parte es cosmética. La cadena institucional que comienza siempre tarde, porque empieza solo cuando el evento ya terminó. Y alrededor, un paisaje mayor también alterado. Tejados revisados en localidades vecinas, agricultores mirando el suelo con una atención inhabitual, vecinos recorriendo jardines buscando piedras negras, densas, con costra de fusión, curiosos llegando con detectores, guantes, mapas, investigadores calculando trayectorias residuales para acotar la zona de dispersión. Las economías locales de pequeña escala también sienten el golpe. Cortes puntuales, desvíos, horas de trabajo perdidas, cobertura mediática, movimientos de personal de emergencia, vigilancia adicional para evitar expolio de fragmentos. Porque cada meteorito recuperado tiene dos valores distintos y a veces enfrentados. Tiene valor científico, porque es una muestra gratuita del origen del sistema solar entregada directamente a la superficie terrestre. Y tiene valor comercial, porque la rareza, la procedencia certificable y la narrativa del impacto elevan su precio entre coleccionistas y vendedores especializados. Ese cruce entre ciencia, propiedad privada y mercado crea un escenario delicado. Un fragmento hallado en un jardín puede ser al mismo tiempo una reliquia cósmica, una pieza de estudio y un activo monetizable. Por eso en eventos como este, las horas posteriores son cruciales. La cadena de custodia importa, la localización exacta importa, la documentación fotográfica importa. Un solo fragmento bien registrado puede ayudar a reconstruir la órbita preatmosférica con mucha más precisión que 100 relatos de testigos. Y esa reconstrucción no es un capricho académico. Es una pieza dentro del tablero mayor de la defensa planetaria. Porque aquí es donde el caso de Kublins deja de ser local. Cada meteoroide no detectado que logra materializarse sobre una zona poblada es una prueba de estrés para el sistema global de vigilancia. No se trata solo de si el objeto era pequeño comparado con amenazas existenciales. Se trata de otra cosa. De los huecos operativos, de las geometrías de aproximación, de los sesgos del crepúsculo, de la capacidad real de distinguir a tiempo lo peligroso de lo inofensivo. El público oye solo unos pocos metros y tiende a traducirlo como demasiado pequeño para importar. La física responde lo contrario. Unos pocos metros, en la dirección correcta y con la composición adecuada, bastan para producir fragmentación amplia, daño en edificios, alarma civil y una demostración incómoda de que el cielo sigue teniendo ángulos muertos. Un objeto algo mayor, entrando con peor ángulo, sobre una ciudad más densa, podría cambiar radicalmente la escala del balance final. La advertencia es simple y brutal. No hace falta un asteroide de 1 kilómetro para poner de rodillas a una comunidad. Basta uno lo bastante pequeño para escapar a la detección y lo bastante grande para sobrevivir parcialmente a la atmósfera. Basta un objeto que llegue desde la luz del atardecer. Basta una población que mire el primer destello como curiosidad, saque el teléfono y permanezca junto a ventanales esperando entender qué está viendo. Basta un intervalo de segundos entre la fascinación y la onda de choque. En esa diferencia minúscula caben heridas, incendios puntuales, daños en infraestructuras, falsos rumores, saturación de líneas de emergencia y pánico local. Así funciona el riesgo de baja probabilidad y alta sorpresa. No necesita repetirse todos los meses para merecer preparación. Solo necesita un hueco en la atención colectiva. Y sin embargo, la respuesta pública suele ser siempre la misma: encoger el evento hasta convertirlo en rareza anecdótica. Una piedra cayó, nadie murió, fin de la historia. Esa lectura es cómoda, pero intelectualmente perezosa. Lo que ocurrió en Renania-Palatinado no fue solo una rareza, fue una señal de calibración. Demostró que una roca no detectada puede atravesar uno de los espacios aéreos más observados y tecnificados del continente, generar confusión inmediata en una región sensible, depositar fragmentos sobre edificios y obligar a las autoridades a descartar en tiempo real otras hipótesis más inquietantes. Demostró que la percepción civil y la interpretación técnica no avanzan al mismo ritmo.
demostró que los instrumentos existentes tienen límites definidos por la geometría del propio sistema Sol-Tierra. Y demostró sobre todo que la línea entre el asombro astronómico y la víctima humana es absurdamente delgada. Ahora mismo, en algún lugar de los campos, cunetas, tejados inclinados y jardines de Renania-Palatinado, siguen reposando fragmentos aún no hallados. Algunos serán pequeños como una nuez, otros quizá no mucho mayores que un puño. Pueden estar en la hierba húmeda, incrustados en tierra blanda, ocultos entre grava ornamental o detenidos en canaletas de desagüe. Son piezas de una historia de más de 4.000 millones de años, sí, pero también son marcadores de una vulnerabilidad contemporánea. Cada uno señala el mismo hecho. No vimos venir al objeto entero, solo vimos el final. Eso obliga a hablar del futuro sin adornos. Las próximas décadas no reducirán por sí solas este riesgo. Lo harán solo si la vigilancia mejora. Eso implica observatorios capaces de mirar más cerca de la dirección solar, redes infrarrojas más robustas, intercambio rápido de datos, protocolos públicos claros y educación básica para que la población entienda qué hacer cuando un bólido cruza el cielo. No mirar tras el destello desde una ventana, no acercarse a cubiertas dañadas sin evaluación, documentar sin contaminar posibles fragmentos, avisar a autoridades y especialistas. Son medidas simples, casi humildes, pero la diferencia entre una sociedad informada y una sociedad sorprendida suele decidirse en acciones así de pequeñas. La defensa planetaria no empieza con misiones heroicas de desvío. Empieza con reconocer que incluso los eventos modestos pueden herir, confundir y desbordar si llegan en el lugar equivocado. Y esa es la cuenta regresiva real, el reloj en marcha que deja este episodio. No el del meteorito que ya cayó, sino el del siguiente. Porque habrá un siguiente. La Tierra gira inmersa en un flujo constante de material. Cada día entran toneladas de polvo cósmico. De vez en cuando entra algo mayor. De vez en cuando lo vemos. De vez en cuando sobrevive. Y en rarísimas ocasiones golpea donde vivimos. El problema es que rarísimo no significa irrelevante. Significa solo que no sabemos qué calendario usa la amenaza. Puede pasar años sin tocar una vivienda. Puede repetirse mañana en otro país. Puede aparecer sobre mar abierto y no dejar más testigo que un satélite. O puede volver a rasgar el cielo sobre una ciudad a la hora exacta en que millones de personas salen del trabajo y miran el oeste iluminado por el sol agonizante que les impide ver lo que viene detrás. Por eso la llamada a la acción no es histérica, es racional. Mirar este caso con seriedad, financiar observación temprana, fortalecer redes internacionales de reporte y análisis, tomar en serio los sistemas de ciencia ciudadana, que cuando los telescopios fallan, reconstruyen trayectorias gracias a miles de ojos humanos y cámaras casuales. Integrar a servicios de emergencia en protocolos específicos para caídas meteoríticas. Y sobre todo, abandonar la arrogancia de creer que solo merece atención aquello que ocurre una y otra vez. Las amenazas más reveladoras son a menudo las que suceden pocas veces porque muestran el borde del mapa, el punto donde termina la confianza automática y empieza la realidad física. La familia de Kublins siguió con vida por una coincidencia de metros. Eso no debería tranquilizarnos, debería despertarnos.